del día de hoy. Buenas noches, profe. ¿Todo bien? Pura vida, pura vida. Bueno. Ok, listo. Ya empezamos a grabar. Y ya les estoy compartiendo pantalla. Bueno, muchachos, entonces estamos en semana 9. Hoy vamos a hacer práctica de examen. La próxima semana es el segundo examen parcial. Ok. Ya para la próxima semana les tengo, bueno, ya les subí las notas de lo que fue la tarea 2 y la tarea 3 y por ende también el acuerdo que teníamos de lo que era tarea 2, que la nota que ustedes obtuvieran, si era mayor a la nota que habían obtenido en el primer parcial, pues yo les iba a poner esa nota de tarea 2 también en el primer parcial, entonces para que lo revisen. Especialmente en este grupo sí vi un cambio pues bastante positivo, lo cual es muy bueno y los felicito porque sí se ve que ustedes tienen interés. ¿Ok? Bueno, entonces, como les digo, para la próxima semana ya va a estar calificada la tarea número 4 y lo único que nos quedaría para que usted haga sus números, sus propios números, y se vaya moviendo estratégicamente en la última parte del cuatrimestre, lo único que quedaría por evaluar sería la tarea número 5, que va a ser de uno de los temas que vamos a ver para el tercer parcial, y el tercer parcial, ¿ok? Entonces, para que usted lo tome ahí en consideración. Bueno, en semana 9, que es lo que vamos a ver hoy, ya les tengo habilitado esta práctica del segundo parcial, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y Profe, también, una consulta. dígame. Es que vieras que a mí en el ejercicio que me salió a mí de tarea venía una restricción que decía, y 1.3, pero no supe qué hacer con eso y no me fue tan bien en la tarea por eso. No sé si me lo puede explicar o si hoy vamos a ver un ejemplo parecido. Pues no, básicamente ahí, alguien hoy también me escribió y me dijo que si eso era eh, como una zancadilla en el quiz, pero es que eso es meramente notación, nomenclatura matemática. Ahí lo que le estaban diciendo es que xy tenía que ser mayor o igual a 0, donde y era igual a 1.3. ¿Qué quiere decir? Que y es igual a 1, que y es igual a 2 y es igual a 3. Entonces lo que le están diciendo es que todos los x sub y tienen que ser mayor o igual a 0. x1, x2, x3 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Cuál es esta restricción? La restricción de no negatividad. No, Eso, negatividad, sí. eso es todo. Ok, sí, Eso es porque, o todo. sea, a mí honestamente no me fue tan bien en ese quiz por eso, porque, o sea, yo no sabía ni qué hacer. No. Bueno, me disculpo porque sinceramente asumí que con ese ejercicio y pues había claridad, digamos, con esa parte, pero eso es meramente nada más la restricción de no negatividad escrita de una manera matemáticamente fresa, digamos, si lo quiere ver de esa manera. Pero eso básicamente era la restricción de no negatividad. Ah, ok, perfecto. No, muchas gracias, profe. Mucho gusto. Ok, bueno, entonces ya expliqué eso. Vamos a ver un segundito. Lo que les iba a decir es que ya está también, no habilitado, pero al menos ya está aquí el segundo parcial en la pestaña de exámenes. Se va a habilitar y de una vez se los estoy adelantando, ¿ok? Se los voy a habilitar el próximo martes a partir de las 7:45 de la noche y hasta el día siguiente a las 10 de la noche. Es decir, van a tener un poco más de 24 horas para poder hacer el examen. Ojo, eso sí, solo un intento, o sea, solo pueden hacer el examen una vez, pero van a tener un límite de tiempo de 5 horas. Lo normal que yo doy para este tipo de exámenes es 2 horas y media, entonces les estoy ampliando al doble la cantidad de tiempo que van a tener disponible para hacer el examen. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí ya les estoy adelantando un poco lo que se va a tener para la próxima semana. Bueno, semana 9, práctica del segundo parcial de investigación de operaciones 1. Es importante, muchachos, porque yo sé, uno está ahí con las ansias del examen y aquí y allá,
Pero lean esto que les pongo acá, por favor, léanlo, son instrucciones. Ya pasó en el examen pasado, ha pasado en las tareas, ha pasado un montón de veces que me hacen preguntas que sinceramente les voy a ser muy honesto, o sea, preguntas que caen mal. ¿Por qué? Porque no leen. Entonces, si hay una pregunta de ese tipo, le voy a responder todavía más que además le voy a mandar una imagen de dónde dice eso, para que se dé cuenta que no leyó. Entonces, por favor, lean, porque eso sinceramente está respondiendo preguntas de ese tipo, quita tiempo, es molesto y no agrega valor para nadie. ¿Ok? Entonces, por favor, lean esas instrucciones, son instrucciones sencillas y siempre son las mismas instrucciones. Se ponen las respuestas con dos decimales, el separador decimal es la coma, no hay que poner unidades dentro de las cajas de respuesta, únicamente los valores numéricos. Y si le pregunto por un porcentaje, entonces aquí le pongo un ejemplo de cómo escribirlo. ¿Ok? Entonces es importante que por favor lean esto bien. Un segundito, muchachos, no, un segundito. Ok, listo. Bueno, entonces, ya habiendo leído las instrucciones, procedamos con la ejecución de esto. Vean, les adelanto de una vez para que sepan más o menos el esquema de preguntas que va a tener el examen. Pues va a venir una pregunta como o un ejercicio como el que vamos a responder en este momento, que es de método simplex tabular. Luego, un ejercicio de método de la gran M para llegar hasta la tabla simplex inicial. Luego otro donde les pido resolver con Solver de Excel ese ejercicio de método de la gran M. Y por último, un ejercicio para resolver con Solver. ¿Ok? Entonces, lo más, 4 ejercicios y más o menos para que sepan el esquema de las preguntas. Les adelanto que este ejercicio que vamos a resolver en este momento es larguito, tiene varias iteraciones, pero yo les prometo, les aseguro que el ejercicio del examen no va a ser tan larguito como este que vamos a resolver en este momento. Pero para de una vez, para adelantarle, para que no entre en pánico, para que no crea que va a durar toda la vida resolviendo el ejercicio. ¿Ok? Bueno, entonces vean que le digo, utilice el método simplex para resolver el siguiente problema. Entonces esto es a través de método simplex tabular. Aquí viene el ejercicio, vean que son puras restricciones de menor igual, ¿ok? Que es como el tipo de ejercicios que resolvimos con un método simplex tabular. Lo voy a copiar y voy a abrir aquí un Excelito. Ya tuve que haber abierto hace un rato, pero bueno. Le voy a poner 4 hojitas a esto. Entonces, ejercicio 1. Video 2. Ok. Ejercicio 1. Voy a pegarlo por acá. Entonces, bueno, déjenme guardar esto.
eso que usted dice de que hay que leer bien. Ajá, Hoy me pasó, de hecho, con la tarea, la primera parte de la tarea decía determine los valores de A y C, ajá, y yo los hice bien, pero ahora me estaba fijando porque me dio muy baja la nota y me pareció sí. raro. Y resulta que dice determine los valores de A, B y C, y pone el primer campo es B, el segundo es A, el segundo es C y el tercero es A, y yo los puse Ajá, en orden C, y sí, claro, me fue entonces. correcto. Eso tiene que estar atento. Es que, vamos a ver, son también maneras, no es que yo lo haga el propio, lo que pasa es que cuando configuro los exámenes, hay una opción que le dice a uno que si quiere que las respuestas aparezcan en orden o en desorden. Entonces, de ahí, siempre para tratar hasta donde sea posible de mitigar la copia en los exámenes, uno trata de hacer esas cosillas. Pero bueno, eh, más bien lamento que se haya ido en todas por eso. Escríbame, porque si lo hizo correctamente, de ahí yo se lo valgo. O sea, ya eso es un error ahí distinto, ¿verdad? Ah, ok, dicen todas, ya le mando el screenshot, profe. Sí, pero bien. Bueno, entonces, para no durar toda la vida resolviendo este ejercicio, voy a ir más rápido, ¿verdad? No me voy a poner con el paso a paso como lo hicimos en la clase 6. Entonces voy a ir más rápido. Es tarea suya ponerse a estudiar, revisar la clase de la semana 6 y el Excel donde yo les puse el paso a paso bien detallado de todo lo que se va a hacer. Yo lo voy a hacer paso a paso, pero voy a ir más rápido y no voy a ir escribiendo paso 1, paso 2, paso 3. ¿Okay? Entonces, el primer paso es, en este tipo de restricciones, ¿verdad? Es convertir las restricciones que tenemos de menor a igual, convertirlas a ecuaciones. ¿Y qué hacíamos para convertir esas restricciones? Agregábamos variables de holgura. ¿Okay? Entonces, estas restricciones se van a convertir en estas ecuaciones. Lo que vamos a hacer es sumar variables de holgura al final de eh, cada una de las restricciones. Un segundo, porque aquí tengo que darle el menor para que se haya ecuación. ¿Okay? Entonces aquí sumamos un S2 para la segunda. Ay, no le... Y para esta tercera, un S3. Listo. Entonces vean que para convertir restricciones del tipo menor o igual a ecuaciones, lo que hacíamos era agregar, sumar variables de holgura. Siguiente paso, agarrar la función objetivo, en este caso es esta, ¿ok? Y esa función objetivo la vamos a igualar a 0. ¿Eso qué es? Es simplemente agarrar todo lo que está del lado derecho del igual y ponerlo del lado izquierdo. Entonces vamos a decir z menos 5x1 menos 9x2 menos 7x3 al 0. ¿Ok? Entonces, esta que tenemos acá ya es la función objetiva. Siguiente paso, crear la tabla simplex inicial y ponemos en el enunciado, perdón, el encabezado de esa tabla todas las variables que están en juego. Tenemos a z, x1, 2, x3, s1, s2, s3 y r. Ok. Vamos de una vez a darle un poquito de formato a esto. Y luego tenemos 3 restricciones y la función objetivo. Quiere decir que son 4 renglones. Primer renglón, vamos a poner siempre los coeficientes de la función objetivo. Coeficiente z es 1, coeficiente de x1 es menos 5, de x2 es menos 9, de x3 es menos 7. No hay S1, no hay S2, no hay S3 y R es 0. Luego
vamos poniendo los coeficientes de las tres restricciones. Ninguna tiene coeficientes en z, así es que de una vez le voy a poner ceros en z. Vamos con la primera. 1 en x1, 3 en x2, 2 en x3, 1 en s1, 0 en s2, 0 en s3, 10 en r. La segunda, 3 en x1, 4 en x2, 2 en x3, 0 en s1, 1 en s2, 0 en s3 y 12 en r. Y por último, 2 en x1, 1 en x2, 2 en x3, 0 en s1, 0 en s2, 1 en s3 y 8. Y entonces, ahí ya tenemos la tabla simplex inicial. No puedo entrar a la clase. Vamos a ver, Catherine. Ahí está. Ok, esperemos que le llegue ahí. Ok. ¿Ya puedo entrar, Catherine? Sí. Sí, profe, muchas gracias. Breve. Gracias. Ok. Bueno, primer paso, definir la columna pivote. ¿Cómo determinamos la columna pivote? Como estamos en un ejercicio de maximizar, la columna pivote va a ser la columna, va a ser la columna donde esté el valor más negativo del renglón 1. Y ya que en el renglón 1 tenemos tres valores negativos, menos 5, menos 9 y menos 7. De esos tres, el más negativo, es decir, el menor de todos, es menos 9. Entonces, esa es nuestra columna pivote. Luego, determinamos renglón pivote. Lo que hacemos es dividir el valor de R entre el valor asociado de la columna pivote. ¿Ok? Aquí recordamos que vamos a escoger el valor más bajo de los tres resultados, que en este caso es 3. Entonces, en esta primera iteración, el renglón pivote es el renglón 3 y el pivote es 4, el que acabo de poner aquí en negrito. Cosas importantes a recordar, muchachos, el renglón 1 nunca puede ser renglón pivote. Y si alguno de estos tres valores que estoy marcando acá es negativo o igual a 0, no voy ni siquiera a tomar en cuenta eso como renglón pivote. ¿Ok? Importante recordar eso. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo que vamos a hacer es convertir ese pivote en 1. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Dividimos cada uno de los elementos del renglón pivote entre el pivote. Lo que hago es fijar la celda del pivote. Entonces vean que ya convertimos ese 4 en 1. Lo que está aquí en decimales lo voy a pasar a fracción para que sea más sencillo. Siguiente paso, convertir los elementos que están arriba y abajo. ¿Ah? Disculpe, nada más, para en el examen, digamos, no hay problema si lo dejamos en decimal o mejor en fracción. Como usted se sienta más cómodo, yo no tengo ningún problema. De hecho, las respuestas las tiene que dar con decimales, no las puede poner en fracción. Yo lo pongo en fracción simplemente para un efecto visual, para que no se vean tantos números ahí en la tabla, etcétera. Pero al final de cuentas, las respuestas, si tienen decimales, usted las tiene que poner en decimales, no en fracción. Perfecto, gracias. Entonces, siguiente paso, convertir estos elementos que están arriba y abajo del pivote en 0. ¿Cómo hacíamos eso? Pues bueno, cambiando el signo a cada uno de esos, ¿ok? Entonces, cambiamos el signo, decimos en este caso es menos 9, entonces vamos a decir 9 positivo por
el renglón pivote, que es el renglón 3 en este caso, más el propio renglón, que es el renglón 1. Luego, vamos con menos 3 por el renglón pivote, que es el renglón 3, más el propio renglón, que es el renglón 2. Y por último, menos 1 por... A mí me parece que está tomando el primer renglón y no se considera. Para este paso sí se considera. El primer renglón no se considera para determinar el renglón pivote, pero para este Sí, paso sí. el renglón 1 sí se considera. Sí, sí, perdón. ¿Okay? Menos 1 por el renglón pivote, que es R3, más el propio renglón, que es R4. Entonces, voy a agarrar esto. Lo vamos a pegar como valores y simplemente le robo el formato. Ok. Acá pongo todo en blanco. Borro todo excepto el renglón pivote, porque ese renglón sí se queda. Ok. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Entonces en este caso para el renglón 1 vamos a decir 9 por el renglón pivote más el propio renglón. Y jalamos la formulita para la derecha. Segundo renglón. Menos 3 por el renglón pivote más el propio renglón. Jalo la formulita para la derecha. Por último, vamos a decir menos 1 por el renglón pivote más el propio renglón. Y jalamos la formulita para la derecha. Todo lo que está con decimales, por facilidad lo voy a poner en fracción. ¿Ok? Y entonces, aquí llegamos a una pregunta. La pregunta es, ¿seguimos con el proceso o nos detenemos? Bueno, estamos maximizando. Y si estamos maximizando y nos quedan valores negativos en el renglón 1, pues debemos seguir. Y vean que en la columna de X3 tenemos un valor negativo. Quiere decir que debemos seguir. ¿Quién va a ser la columna pivote? Pues el valor más negativo del renglón 1. Y solo hay un valor negativo. Quiere decir que X3 es nuestra columna pivote. Renglón pivote. Vamos a dividir R entre el valor asociado de la columna pivote y vamos a escoger el menor de todos estos. Entre 2, 6 y 3 y 1/3, el menor es 2. Quiere decir que nuestro renglón pivote es el renglón número 2 y el pivote es 1/2. Nos toca ahora convertir ese pivote en 1, ¿cierto? Entonces, Correcto. vamos a robarle el formato a esto. Simplemente voy a borrar el renglón pivote y lo que vamos a decir es cada elemento del pivote entre el pivote. Y ese pivote lo fijo para que cuando jale la formulita siga dividiendo entre 1/2. ¿Ok? Y aquí ya lo tenemos. Ya tenemos que el pivote es 1. ¿Qué nos toca ahora? Convertir estos elementos arriba y abajo del pivote en 0. Que tengo aquí esto. Voy a copiar todo el formato. Todo eso, lo único que se queda es el renglón pivote. ¿Ok? Y ahora necesitamos convertir esos elementos que están arriba y abajo del pivote, convertirlos en 0. Entonces recuerden,
Cambiamos el signo, multiplicamos por renglón pivote y le sumamos el propio renglón. Entonces, en este caso sería 2 y 1/2 por R2, que es el renglón pivote, más R1, que es el propio renglón. Acá, menos 1/2 por R2, que es el renglón pivote, más R3, que es el propio renglón. Y luego, menos 1 y 1/2 por R2, que es el renglón pivote, más R4, que es el propio renglón. Aplicamos estas formulitas acá. Entonces vamos a decir 2 y 1/2 por R2 más el propio renglón. Hagamos la formulita a la derecha. Renglón 3 menos 1/2 por R2 más R3. A la formulita. Y por último, menos 1 y 1/2 por R2 más R4, que es el propio renglón. Ok, y aquí tomamos decisión, seguimos o nos detenemos, y aquí es donde uno dice, jue pucha, pero entonces si antes en la iteración pasada solo tenía un negativo y ahora tengo dos negativos, aquí en X1 y en S2, jue pucha, hice algo mal. No, confíe en usted, si usted está haciendo el procedimiento de manera correcta, pues esos son los resultados. Entonces aquí el tema es, no nos detenemos, tenemos que seguir porque tenemos dos negativos en el renglón 1. Ahora, ¿cuál es el más negativo de los dos? ¿Menos 1 y 1/2 o menos 4 y 1/2? Pues bueno, menos 4 y 1/2. Esa es nuestra nueva columna pivote. Y aquí, ojo, tenemos que determinar el renglón pivote, ¿cierto? Y vean que aquí tenemos un elemento negativo. Entonces, ese ni siquiera lo vamos a tomar en cuenta como renglón pivote, porque inclusive acaba de ser el renglón pivote. En la iteración pasada, el renglón 2 era el renglón pivote. Entonces, este R2 no puede ser el renglón pivote. Entonces, ni siquiera lo voy a tomar en cuenta. Lo que sí voy a tomar en cuenta son los otros dos renglones. Entonces, divido R entre el valor asociado a la columna pivote. ¿Okay? Y vean que aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2/5. Bueno, pongamos esos 2/5 no en fracción, sino en decimales. ¿Cuál es menor? El menor es 0.4. Entonces, este es nuestro renglón pivote. Nos toca ahora convertir ese pivote en 1. ¿Ok? Entonces vamos a borrar todo esto del renglón pivote y ahora sí, vamos a decir cada elemento del renglón pivote entre el pivote y lo vamos a fijar. Y ya lo convertimos en 1. Ahora nos toca convertir esos elementos que están arriba del 1, convertirlos en 0. Entonces voy a generar aquí la tabla. Ok. Vamos a borrar todo eso. Ok. Y ahora sí, ¿cómo convertimos esos elementos en 0? Entonces vamos a cambiarles el signo, multiplicamos por renglón pivote y sumamos propio renglón. En este caso sería 4 y 1/2 por R4, que es el renglón pivote, más R1, que es el propio renglón. Siguiente renglón, 2 y 1/2 por R4 más R2, que es el propio renglón. Y por último, menos 2 por R4, que es el renglón pivote, más R3, que es el propio renglón. Y nos venimos aquí a aplicar esas fórmulas.
Entonces vamos a decir, en este primer caso es 4 y 1/2 por R4, que es el renglón pivote, más el propio renglón. Jalamos esta fórmula a la derecha. Luego, 2 y 1/2 por R4 más el propio renglón, que es R2. Y jalamos esto a la derecha. Por último, menos 2 por R4 más R3, que es el propio renglón. Y jalamos esto a la derecha. Y ahora sí, tenemos que tomar decisión. Parece que ya nos podemos detener. Vean que ya no nos quedan elementos o coeficientes negativos en el renglón 1. Entonces, hemos llegado finalmente a una respuesta. Pues vamos a ver cuánto vale Z, cuánto X1, cuánto X2 y cuánto X3. Entonces, recordemos que para determinar cada uno de esos valores vamos a usar unas flechitas. Nos ponemos aquí a la par de Z, a la derecha Z, bajamos hasta que nos topemos al 1 y nos vamos completamente a la derecha hasta el valor de R. Entonces vean que aquí lo tenemos en fracción, 33 y 4/5. Pero aquí podemos hacer dos cosas. Agarrar ese 33 4/5, lo copio y acá le doy pegar como valores y vean que ya ahí lo tengo con decimales. Luego, valor de X1. Ponemos la flecha a la par del X1, bajamos hasta el 1 y nos vamos completamente a la derecha hasta R. 2/5, lo mismo, lo agarramos y lo pegamos como valor. Para X2, nos ponemos a la par de X2, bajamos hasta donde está el 1, nos vamos completamente a la derecha y es 1 y 1/5, igual lo agarramos y lo pegamos como valor. Y por último, para X3, entonces bajamos hasta donde está el 1, nos vamos completamente a la derecha, donde está R, y X3 es igual a 3. Y ahí ya tenemos la respuesta al ejercicio. Si usted quiere, lo puede validar en Solver. Yo no lo voy a validar en Solver, puesto que no me están pidiendo que lo haga en Solver. Y eso haría que el ejercicio pues, nos tome un poquillo más de tiempo. Entonces no lo voy a validar en Solver. Usted lo puede hacer como práctica. ¿Alguna pregunta con este ejercicio, muchachos? Si vean que es un poquito más largo de lo normal, ¿verdad? Normalmente veníamos trabajando con 2 iteraciones y aquí tenemos más de 2 iteraciones. Pero alguna consulta específica, a mí me parece que lo rescatable, lo más rescatable de este ejercicio es, número 1, tener paciencia, porque sí lleva varias iteraciones. Número 2, esta parte, cuando se empieza la iteración número 3, donde en la iteración pasada habíamos tenido solamente un negativo y luego hicimos la iteración y nos dieron 2 negativos y eso lo puede hacer a uno pensar de que lo está haciendo mal, pero no, debe confiar en usted mismo. Y otra cosa que rescato es, por ejemplo, esta de acá. Cuando debemos de determinar el renglón pivote en la tercera iteración, vean que hay un elemento negativo en la columna pivote. Entonces ni siquiera debo tomar en cuenta ese renglón como potencial o posible renglón pivote. Son cosas importantes de este ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, Todo profe. claro, profe. Bien, entonces vayámonos al examen para responder. Vean que en el examen yo no les voy a preguntar únicamente
por los valores de las variables de decisión y de la función objetivo. Ok, les voy a preguntar otras cosas para asegurarme de que sí están haciendo el procedimiento. Ok, entonces vean esta primera pregunta. Dice, ¿cuál es el valor del pivote en la iteración 1? Bueno, ¿cuál es la iteración 1? La primera, donde tenemos la tabla inicial. ¿Cuál es el valor del pivote? 4. Recuerden quién era el pivote, la intersección entre la columna pivote y el renglón pivote. Entonces el pivote es 4. Pregunta 2. ¿Cuántas iteraciones se requieren para resolver el problema? Esta ya yo les había pasado a ustedes el tip, pero se los voy a repetir de nuevo. La manera más sencilla que yo he encontrado para determinar la cantidad de iteraciones que tiene un problema es contar cuántas veces hizo usted este procedimiento de acá, este que estoy marcando acá. Da las formulitas para convertir los elementos que están arriba y abajo del pivote en 0. Entonces, si usted cuenta eso va a ser equivalente a la cantidad de iteraciones. Entonces, aquí lo hicimos una vez, 2 veces, 3 veces. Quiere decir que este ejercicio tiene 3 iteraciones. Luego, pregunta 3. ¿Cuál es la columna pivote en la iteración 2? Bueno, entonces primero hay que ubicarse en la iteración 2. Esto es la iteración 1. Después de que hice este procedimiento de convertir el pivote, los elementos arriba y abajo del pivote en 0, paso a la siguiente iteración, que es la iteración 2. Entonces, estando aquí, me preguntan, ¿cuál es la columna pivote? Bueno, la columna pivote es la que está relacionada con X3. Entonces, X3. Y ahora sí, me preguntan los valores de las variables de decisión en la función objetivo. Entonces, valor de X1 que maximiza el problema, 0,4. Acuérdense, 2 decimales. ¿Cuál es el valor de X2 que maximiza? 1,2. Valor de X3 que maximiza 3. Aquí al ser un número entero, no importa que usted ponga, no ponga decimales, como también puede poner 3,00 y no va a haber ningún problema. ¿Cuál es el valor óptimo de Z? 33,8. Y nos vamos al siguiente problema. ¿Alguna pregunta con ese primer ejercicio? Todo bien, profe. Ok. Bueno, ejercicio número 2. Vean, como les decía, les voy a poner un ejercicio de método de la gran M. En este caso, vean que le digo, utilice el método de la gran M para determinar la tabla simplex inicial del siguiente problema. Aquí le pongo el problema y le digo, complete la tabla simplex inicial arrastrando cada uno de los elementos hacia el lugar de la tabla donde corresponde. Entonces, le doy la tabla simplex, ¿verdad? Y en los campos que están en amarillo, usted lo que va a hacer es, después de que resolvió el problema, ir a poner cada uno de los valores a donde va. No le prometo que así sea en el examen, va a ser o así o como lo hicieron en la tarea número 4. ¿Ok? Bueno. Entonces. Así está más chiva. Sí, pero para mí configurarlos no es tan chiva. Sí, es bien bonito, pero sí, para mí, para la configuración de la pregunta es más compleja. Pero bueno, ya saben que puede ser de alguna de las dos maneras. Ok, entonces voy a pegar eso por acá. Listo. Entonces, debemos de recordar algo. Para método de la gran M se utiliza cuando tenemos restricciones que no sean únicamente de menor o igual.
se utiliza cuando tenemos restricciones de mayor igual o de igualdad. ¿Ok? Entonces, para eso es importante, no lo debería estar mencionando acá, pero bueno, a veces uno se pone alcahueta. Pero entonces, ay Dios, me desestabiliza. Ahí estoy. Acá en la semana 7, yo le subí un Excel y ese Excel trae el paso a paso de método de la gran M. ¿Okay? Entonces vayamos usándolo como referencia, ¿sí? Porque es importante y porque ahí está escrito, pero de verdad con un nivel de detalle bastante amplio. Entonces, el primer paso es convertir las restricciones a ecuaciones. Y vea que dice, usar tabla de referencia, pestaña tipos de variables. Y aquí está la pestañita. Entonces, cuando tenemos restricciones de igualdad, vamos a sumar una variable artificial. Y cuando tenemos restricciones de mayor o igual, vamos a restar una de exceso y sumar una artificial. ¿Cuál es el caso que tenemos en este momento? Pues tenemos dos restricciones de mayor o igual, porque la restricción de no negatividad pues es meramente informativa, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? A esas dos restricciones, para convertirlas en ecuaciones, lo que tenemos que hacer es esto, restarle una variable de exceso y sumarle una variable artificial. Entonces, vamos a decir, esas dos restricciones se van a convertir en esto. La primera, entonces, le vamos a restar una variable de exceso E1 y sumarle una variable artificial A1. ¿Okay? Y ya con eso podemos quitar el signo de mayor. A la que sigue, le vamos a restar una variable de exceso E2 y sumarle una variable artificial A2. Recuerden que son... ¿Qué estoy haciendo? Pucha. Menos E2 más A1, más A2, perdón. Podemos borrar ese signo de mayor. Ahora lo que quería era esto. Entonces, ahora sí. Recuerden que esas variables son diferentes. E1 no se puede repetir en la siguiente, porque son diferentes, son números distintos. Todavía no sabemos cuánto valen. Entonces, las tenemos que numerar distintas. Y ahí ya tenemos nuestras restricciones convertidas a ecuaciones. ¿Cuál es el paso número 2? El paso número 2 es agregar las variables artificiales en la función objetivo. Para agregarlas dependía si estábamos maximizando o minimizando. En nuestro caso de este problema estamos minimizando. Entonces vean que para minimizar se debe agregar el coeficiente m a las variables artificiales y sumarlas en la función objetivo. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar nuestra función objetivo. ¿Okay? Vamos a sumarle las variables artificiales con coeficiente m adelante. Entonces, como tenemos dos variables artificiales, vamos a decir más MA1 más MA2. ¿Ok? Entonces lo voy a poner así y en negrita para que se vea lo que hicimos. Y ahora el siguiente paso es igualar esta función objetivo a 0. Entonces, esta función objetivo la vamos a igualar a 0. Simplemente pasar todo lo del lado derecho al lado izquierdo.
Entonces vamos a decir z menos 2x1 menos 3x2 menos x3 menos m1 menos m2 es igual a 0. Y esta es la función efectiva. Ok. Siguiente paso. Multiplicar todas las restricciones que tengan variables artificiales por m o menos m. Entonces vean que aquí también depende si nosotros estamos maximizando o minimizando. Como estamos minimizando en este problema, entonces vamos a multiplicar por más m. Entonces, este paso es clave, es muy importante, porque este paso hay que hacérselo a todas las restricciones que tengan variables artificiales. Pero si las restricciones no tienen variables artificiales, no hay que hacerle este paso. Eso es muy importante, muchachos, que no vayamos a confundir, porque me llegaron varias consultas durante la semana respecto a la tarea 4 y vi ahí algunas cosas en las que se estaban enredando. Si la restricción no tiene variable artificial, ese paso no se lo aplica a esa restricción. Es únicamente a las que tienen variables artificiales. ¿Ok? Entonces, bueno, como estamos minimizando, multiplicamos por más m. Entonces, vamos a decir más m por. Entonces, aquí voy a agarrar esta restricción. Y luego esta va a ser más m por la segunda restricción. Y lo hago porque ambas tienen variables artificiales. Entonces vamos haciendo aquí. M por x1 sería mx1 más 4m x2 más 2m x3 menos m e1 más m a1 igual 8m. Perdón. Luego 3m x1 más 2m x2. Vean que esta ecuación no tiene, esta restricción no tiene x3, menos m e2 más m a2 igual 6m. Y entonces vean que ahí ya tenemos las dos restricciones con variables artificiales multiplicadas por más m, porque estamos minimizando. ¿Cuál es el siguiente paso? Sumar las tres ecuaciones azules, es decir, sumar estas dos restricciones de color azul con la última función objetivo que se obtuvo. Entonces, vamos a decir que esto más esto más esto. Ay, ¿qué hice? Ok. Y esto lo vamos a sumar. Esto me lo voy a traer para Paint. Para que hagamos esa suma. Bueno,
Ok, z, no tengo con qué sumarlo, entonces queda z, más, voy a sacar el x1 factor común, entonces 1m más 3m son 4m menos 2, más saco el x2 a factor común, 4m más 2m son 6m menos 3, más saco el x3 a factor común. Vean que la segunda ecuación no tiene x3, entonces sería nada más este 2mx3 con este menos x3. Entonces, si saqué el x3 a factor común, sería 2m menos 1. ¿Ok? Luego, recuerden que un paso, o sea, que algo que tiene que suceder aquí es que las variables artificiales se tienen que morir. Entonces, este MA1 positivo se va con este MA1 negativo. Este MA2 positivo se va con este MA2 negativo. Pero sí debemos de incluir a las variables de exceso. Entonces, aquí nos queda menos M, o sea, nos queda esta y esta. Es menos M E1 menos M E2. Todo eso igual a 8M más 6M son 14M. ¿Ok? Entonces, vamos a ir llenando esto. Z más 4M menos 2, 4M menos 2 por X1 más M menos 3, 6M es X2 más 2M menos 1, 2M menos 1, X3 menos M1 menos M E2 igual 14M. Y esa es nuestra nueva función objetivo. ¿Qué es lo único que nos falta? Crear la tabla simplex inicial. Recuerden que en este paso debemos poner en el encabezado de la tabla todos o todas las variables que están en juego. Tenemos a z, tenemos a x1, x2, a x3. Vamos a ver cómo está aquí en el ejercicio. Primero está E1, E2 y luego A1, E2. Okay. E1, E2, A1, A2 y R. Tenemos una función objetiva de dos restricciones, son 3 renglones. Okay. Ok, entonces vamos poniendo los coeficientes de cada uno. Coeficiente de Z es 1, coeficiente X1 es 4M menos 2, coeficiente X2 es 6M menos 3, coeficiente X3 es 2M menos 1, coeficiente de 1 es menos M, ponerlas en texto porque si no Excel se vuelve loco. Menos M, coeficiente de E2 es menos M, coeficiente de A1 es 0, de A2 es 0 y de R es 14M. Recuerden que acá tenemos que poner los coeficientes, pero de las restricciones y de las restricciones tal cual nosotros las convertimos en ecuaciones, no cuando las multiplicamos por M, que ese es otro error común.
Entonces, en Z, ninguna de las dos tiene coeficientes. Vamos con la primera. Coeficiente de X1 es 1, coeficiente de X2 es 4, coeficiente de X3 es 2, de E1 es menos 1, de E2 no tiene, de A1 es 1, de A2 no tiene, y R es 8. Luego, segunda restricción. Coeficiente de X1 es 3, coeficiente de X2 es 2, no tiene X3, coeficiente de 1 es 0, coeficiente de 2 es menos 1, coeficiente de A1 es 0, coeficiente de A2 es 1 y R es 6. Y de esa manera, muchachos, ya tenemos la tabla simplex inicial. Cuestiones importantes, muchachos. Vean, básicamente lo que es método simplex tabular y método Lagrange M es eso, son métodos. Todo está escrito, todo el método, yo se los escribí, ahí lo tienen. Si ustedes siguen ese método al pie de la letra, no hay campo para interpretaciones. Tiene que darles, ¿ok? Entonces sigan el procedimiento. Cuestiones importantes con este ejercicio. Con este y con todos, que la multiplicación por m o menos m es únicamente las restricciones que tengan variables artificiales, ¿ok? Y luego, cuando armen o cuando construyan la tabla simplex inicial, recuerden que los coeficientes de las restricciones son basados en las restricciones de inicio del problema cuando las convertimos en ecuaciones, no cuando las multiplicamos por m o menos m. Entonces, basado en esto, llenemos la tablita. Entonces, coeficiente x1 es 4m menos 2. Coeficiente x2 es 6m menos 3. Coeficiente x3 es 2m menos 1. Coeficiente de E2 es menos m. Y en R en el primer renglón es 14m. Segundo renglón, coeficiente de x2 es 4. Coeficiente de 1 es menos 1. Coeficiente de R es 8. Tercer renglón, coeficiente de x1 es 3. Coeficiente de x2 es 2. Coeficiente de A1 es 0. Coeficiente de A2 es 1. Y coeficiente de R es 6. Y ya está. ¿Alguna pregunta con este ejercicio, muchachos? Profe, no muy claro, nada más tengo una consultilla, pero es que es muy parecido al de la tarea. Ajá. Pero en la tarea, a la hora que saqué el R, digamos, hice toda la suma, me da menos 195m. Y en esa me salió mala porque decía que era menos 20, entonces me quedó esa duda. Disculpe como es parte de lo mismo, pero que le está atravesando el caballo, fuese por ahí. ¿Por qué era menos 20? Disculpe. ¿Por qué era menos 20 a dónde? En el ejercicio de la tarea, en el de la tarea anterior, que es un cuadro muy similar a este. Es que los ejercicios de la tarea, no sé si todos hicieron el mismo, sinceramente no recuerdo por dónde andaba lo de ese menos 20, tendríamos que verlo ya más específicamente ahora al final de la clase, porque ahorita no, sinceramente no lo recuerdo específicamente el ejercicio de la tarea. Ok, no, es que le hacía la pregunta porque es muy parecido a este, y entonces entonces quería saber si es que había alguna, pero disculpe que le haya, más que nada para evacuar esa duda. Está bien, pura vida. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Listo. Entonces pasemos al siguiente ejercicio.
que lo que nos pide es resolver con Solver de Excel el ejercicio 2, este que acabamos de hacer acá. Regálame un segundito porque tengo la boca seca, necesito ir a tomar un poquito de agua. Denme un segundito. Ok, muchachos. Entonces, vamos a continuar. Entonces, el siguiente ejercicio lo que nos pide es resolver este ejercicio que acabamos de llegar a la tabla simplex inicial, resolverlo con Solver de Excel. Entonces, pues esto es relativamente sencillo. Lo que vamos a hacer es plantear el problema como un problema genérico, ¿ok? De programación lineal. Al ser un problema de minimizar, lo que vamos a hacer es asumir que las variables de decisión son productos, las restricciones son requerimientos que deben de cumplir esos productos y que lo que buscamos es minimizar el costo, ¿ok? Entonces, voy a poner, como son tres variables de decisión, voy a poner que son producto A, producto B, producto C, y que tienen un requerimiento, cada uno de esos. Las restricciones son dos, entonces le voy a llamar requerimiento 1 y requerimiento 2. Y por acá le vamos a poner costo. Ok. Entonces, lo que son los costos serían los coeficientes que tiene cada una de las variables aquí en la función objetiva. Entonces, para A vamos a decir que es 2, 3 y 1. Y luego los requerimientos los vamos a leer, los tenemos aquí de izquierda a derecha en cada restricción, eso lo ponemos de arriba para abajo. Para el requerimiento 1 sería 1, 4, 2, 8,
El requerimiento 2 sería 3, 2 y 0, porque esta restricción no tiene x3. ¿Ok? Y acá 6. Entonces ahí el problema pues ya está planteado a través de una tablita sencilla que nos permita la resolución del mismo. Entonces primero vamos a formular las variables de decisión. Entonces vean que son 3, son x1, x2 y x3, ¿verdad? No le voy a poner aquí exactamente cuál es cuál porque no tenemos el contexto del problema. Luego acá vamos a poner la función objetivo, que sería minimizar. Entonces vamos a minimizar z. Y ese z va a ser igual al suma producto de nuestras variables de decisión con los costos de cada uno de los productos. Y por último, planteamos las restricciones. Tenemos 3 restricciones: la de no negatividad, la del requerimiento 1 y la del requerimiento 2. No negativa, simplemente vamos a decir que tanto x1 como x2 como x3 deben de ser mayor o igual a 0. Luego estas dos, y les vamos a poner colorcito, nos decía el problema que estas restricciones son de mayor o igual. Entonces, mayor o igual, la primera es mayor o igual a 8 y la segunda mayor o igual a 6. ¿Cómo lo planteamos? A través de suma producto. Suma producto de mis variables de decisión con mis coeficientes del requerimiento 1. Y luego, esto lo voy a copiar, nada más cambio aquí los cuadritos. Suma producto de mis variables de decisión con mis coeficientes del requerimiento 2. Okay. Y ahí pues ya está formulado. Que nos toca ir a Solver y meter toda esta información en Solver. Función objetivo, celda verde. La quiero minimizar. Variables de decisión son las 3 celdas amarillas. Las restricciones es que estas 3 celdas amarillas tienen que ser mayor o igual a 0. Luego, esta tiene que ser mayor o igual a la celda que contiene el 8. Y esta mayor o igual a la celda que contiene el 6. Escogemos método de solución simplex y resolvemos. Y ahí ya tenemos los resultados. Este es un ejercicio muchísimo más fácil, más rápido. Ya ustedes, pues en esto ya tienen bastante experiencia. Entonces dice, valor de x1 que optimiza el problema. Dice x1 es 0,8. Valor de x2 que optimiza el problema, 1,8. Valor de x3 que optimiza el problema, 0. Y valor óptimo de z es 7. Ahí podemos dejarlo con 2 decimales, o sea, 0,00 o sin decimales. Como es un número entero, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio, muchachos? Todo Obvio. claro. Ok. Bueno, entonces vamos con el último ejercicio. Voy cerrando cosas que no ocupamos.
Ok. Ejercicio 4. Bueno, antes del ejercicio 4, rápidamente voy a pasar lista. Bien. Catherine Agüero. Ay, pero aquí tengo que ver todos los que estudié. Presente, profe. Ok. Denme un segundo, porque un montón de gente estuvo en la otra. Aquí está. Angélica Alfaro, Presente, profe. Mauricio Araya, Presente, profe. Diego Artavia, Presente. Oscar Bugantes estuvo temprano, Melissa Brenes también, Alejandro Cabrera, Presente. Luis Fernando Camacho, Ah, sí, también estuvo. Ajá. Luis Fernando Camacho. Pablo Cantillo, Presente. Luis Céspedes, Presente. Enrique Céspedes, César Chacón, ah, no, sí estuvo, Enrique Céspedes, sí estuvo en la clase. César Chacón, pucha, es que es tanta gente. Ah, no, Enrique no. No, yo estoy. César Chacón tampoco me responde. Oscar Coto, Presente. ok. Daniel Díaz, Presente. Stephanie Espinosa, Presente, profe. Dani Fallas, Kira estuvo temprano, Alexa Hernández, Presente, profe. Gabriel Arios, Presente, profe. Giancarlos Leandro, Presente, profe. Daniel Mayorga, Presente, profe. Ignacio Méndez, Presente, profe. Silvia Mora, Presente, profe. Alex Presente. Celeste estuvo temprano, Esteban Oconitrillo, Presente, profe. Wilber Oconitrillo. Presente, profe. ¿Es pura coincidencia o son hermanos? Somos hermanos. Profe. Ya decía yo, y yo hasta ahorita me cae, cuando estaba poniendo las notas de las últimas tareas, yo dije, pucha, esto es demasiada coincidencia. Es la segunda vez que tengo hermanos. Muy bien. Max Paguaga. Carlos Rojas, Acá, presente, profe. Cristian, por ahí estaba. Ahora, profe. Jarns estuvo temprano y Gabriel estuvo temprano. Listo. Ok. Bueno, último problema, muchachos. Es un problema de resolver con Solver. Ok. Dice, usted cuenta con los siguientes datos de un problema de programación lineal, ok, cuyo objetivo es minimizar, ojo, minimizar el costo de realizar dos actividades que dice que son no negativas.
para lograr 3 beneficios que nunca estén por debajo de ciertos niveles mínimos. ¿Ok? Entonces, 3 beneficios que nunca estén por debajo de ciertos niveles mínimos. Entonces, vean que nos dan las dos actividades, nos dicen el costo unitario, el objetivo es minimizar ese costo, y hay 3 beneficios que tienen un mínimo aceptable que viene por acá. Entonces, es un problema que tal vez no nos da mucho contexto y es el reto del problema, es decir, que no traiga tanto contexto, pero el mismo problema sí nos da una tablita, que al menos esto nos guía. Entonces, esto es un problema de minimizar y de minimizar costo. Entonces, quiere decir que hay que minimizar el costo de estas dos actividades y que se cumpla el beneficio o los 3 beneficios en estos mínimos aceptables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Únicamente, pues para seguir una línea, para seguir una congruencia de cómo hemos venido trabajando durante el cuatrimestre respecto a cómo planteamos estas tablas, lo recomendable es darle vuelta a esta tabla. Vean que los costos los tenemos en las columnas y las restricciones en las filas. Entonces yo más bien lo que les recomiendo es tenerlo al revés, nuevamente para que mantengamos una consistencia de lo que hemos venido pues trabajando durante el cuatrimestre. Voy a agarrar esta tablita para tenerla como referencia acá. Entonces, vamos a tener más bien las actividades. La actividad le voy a llamar A1 y A2. Y esas actividades van a tener un mínimo aceptable. Mínimo requerido, digamos. Entonces aquí vamos a tener el beneficio 1, el beneficio 2 y el beneficio 3. Y por acá el costo. ¿Ok? Listo. Entonces simplemente vamos a dar un poquillo de esto. Ok, entonces los costos, vean que tenemos que son $60 para la actividad 1 y $50 para la actividad 2. Y los beneficios los podemos ir leyendo de izquierda a derecha, 5,360 por ejemplo, y los vamos poniendo arriba para abajo. 5,360. Beneficio 2 sería 2,230. Y el beneficio 3 sería 7,920. Simplemente fue de darle vuelta a la tabla. Voy a agarrar del ejercicio 3 esto, pues para no tener que escribir tanto. Variables de decisión, solo tenemos 2. Así es que ahí lo tenemos, X1 y X2. Entonces, esto nos dice la contribución al beneficio por unidad de actividad. Entonces, contribución de A1 y contribución de A2. ¿Okay? Vean que el objetivo es minimizar costo, entonces voy a dejar aquí minimizar Z, pero el suma producto va a ser el suma producto de mis variables de decisión con mis costos de cada una de las actividades. Y aquí en las restricciones, pues tenemos 3 restricciones, la que tiene que ver con el beneficio 1, con el beneficio 2 y con el beneficio 3. ¿Ok? Vean que al ser un mínimo requerido, vean que dice nivel mínimo aceptable, entonces quiere decir que ese es el mínimo. De ahí en adelante, todo lo que se pueda. Quiere decir que son restricciones de mayor o igual. Entonces vamos a poner acá, eso tiene que ser mayor o igual a 60, mayor o igual a 30 y mayor o igual a 126.
revisemos. Bueno, primero estaba la de no negatividad, ¿verdad? Que es importante. Que aquí tenemos que quitar este x3 porque 1 y x2 deben ser mayor o igual a 0. Y luego revisemos las de cada uno de los beneficios. Va a ser el suma producto de mis variables de decisión con los coeficientes del beneficio 1. Voy a copiar este, lo voy a pegar para el beneficio 2. Simplemente muevo los parámetros de la fórmula del suma producto, que en este caso sería variables de decisión con los coeficientes del beneficio 2. Y por último, suma producto de mis variables de decisión con mis restricciones o mis coeficientes de el beneficio 3. Ok, entonces, antes de ir a resolver este modelo, vamos a ver qué nos pregunta el examen. Entonces vean que el examen nos dice: ¿cuántas variables de decisión tiene el problema? Bueno, x1 y x2 son dos variables de decisión. Ese es regalito de pregunta. ¿Cuántas restricciones tiene el problema? Pues no se vayan todas aquí. Recuerde que tiene que contar a la no negatividad. Entonces tiene 4 restricciones. ¿Cuál es la función objetivo del problema? Bueno, no la escribimos, pero tiene que estar relacionada con minimizar el costo. Entonces va a ser minimizar z, que va a ser igual a 60x1 más 50x2. Aquí está, minimizar z igual 60x1 más 50x2. Aquí era donde quería llegar, a la pregunta 16. Antes de ir a resolver el problema con Solver, vean lo que nos dice la pregunta 16. Despliegue el modelo en una hoja de Excel. Utilice la hoja de cálculo para verificar si x1, x2 igual 8,9 y 9,8 son soluciones factibles del problema. Entonces, ¿qué es una solución factible del problema, muchachos? Una solución factible es que cumpla con todas las restricciones. Si ya cumple con todas las restricciones, es factible. No necesariamente es la óptima, pero sí es factible. Entonces, lo que nos está diciendo este problema es: vaya y dele a x1, x2 los valores de 8 y 9. Es decir, que x1 valga 8 y x2 valga 9, primero. Entonces, usted viene aquí a su hojita de Excel y usted dice: x1 vale 8 y x2 vale 9. ¿Qué está sucediendo? Bueno, son factibles. Vamos a ver. 67 es mayor o igual a 60. Eso está bien. 34 es mayor o igual a 30. Eso está bien. 137 es mayor o igual a 126. Y eso está bien. Quiere decir que si se cumplen todas las restricciones, estos valores sí son soluciones factibles del problema. Entonces ya vimos que 8,9 sí son soluciones factibles. Ahora vamos a ver con 9,8. 9 en x1 y 8 en x2. 69 es mayor o igual a 60, 34 es mayor o igual a 30 y 135 es mayor o igual a 126. Con lo que también 9,8 son soluciones factibles del problema. Entonces, nos dimos cuenta que tanto 8,9 como 9,8 ambas son soluciones factibles. Entonces, aquí está. Tanto 8,9 como 9,8 son factibles. ¿Alguna pregunta con esa pregunta específica del examen? Bueno, de la práctica de examen. Porque puede ser que el examen le salga algo muy parecido. No, profe, está claro. Todo bien. Es muy sencillo, es simplemente agarrar esos valores que le doy y meterlos en el modelo y asegurarse que sean soluciones factibles. Bueno, entonces luego, aquí ya sí nos pide resolver el problema con Solver. Entonces simplemente agarre su hojita de Excel, puede generar una copia.
y le voy a poner ejercicio 4, solve. Le voy a borrar los dos valores de las variables de decisión que le habíamos puesto. Y ahora sí, metamos el modelo en solve. Función objetivo, celda verde, la cual queremos minimizar. Variables de decisión, las dos celdas amarillas. Restricciones, esas dos celdas amarillas deben de ser mayor o igual a 0. Y luego, esta debe de ser mayor o igual a 60. Esta debe de ser mayor o igual a 30. Y esta debe de ser mayor o igual. De esa manera, ya lo tenemos. Nada más cogemos método simplex y resolvemos. Y ahí ya tenemos la solución óptima. Entonces, dice valor de x1 que optimiza la función objetivo, 6,75. Valor de x2 que optimiza la función objetivo, 8,75. Y valor óptimo de z, 842,5. ¿Alguna pregunta, muchachos, con ese último ejercicio? Muy claro. Todo bien. Ok, le damos terminar intento. Enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Y pues verificamos que el profe no haya metido las patas. Nos sacamos 100 de 100. Quiere decir que todo está correcto. Vean, muchachos, sí les puedo asegurar que el examen va a ser algo bastante parecido a esto, al menos en la estructura, ¿verdad? Un ejercicio de método simplex tabular, un ejercicio de método de la gran M para determinar la tabla simplex inicial, a ese mismo ejercicio de método de la gran M, resolverlo con solver, y luego un último ejercicio de resolver con solver, donde puede venir una pregunta como esa que acabamos de ver de la pregunta 16, donde nos pide evaluar otros valores de x1 y x2 en el modelo matemático que creamos en Excel para determinar si esas soluciones son factibles. ¿Alguna pregunta, muchachos, de manera general? Profe, este formulario, digamos, la práctica de examen la podemos hacer varias veces. Todas las veces que usted le dé la gana, de aquí al próximo martes a las 7:30 de la noche, y le va a salir así, cada vez que lo haga, le va a salir cuál es la respuesta correcta en caso que lo haya hecho mal. Y lo puede hacer las N cantidad de veces, todas las veces que usted quiera. Ok, gracias. Mucho gusto. Profe, la respuesta de la tarea, la última que hicimos, ya está habilitada. Es que no he revisado. Es probable que sí, o no Ok. sé si lo configuré para las 10 de la noche. Es que normalmente pongo que esté habilitado hasta que después de la clase. Ok, perfecto, gracias. Sí está habilitada. Y, profe, ahí con respecto a la tarea también, yo Ajá. tuve una respuesta que yo puse menos M20, pero la respuesta, me la puso mala porque salía como menos 20M. Ok, entonces mándeme el Excelito y yo se lo arreglo. Ok, por ahí se lo mando y por correo. Por el Teams, es más Teams. directo. Ajá. Ok, listo. Pura vida. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias, buenas noches. Voy a detener la grabación. Nos vemos la próxima semana, que básicamente sería unos 10, 15 minutitos para que veamos las instrucciones del examen. Y listo. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Gracias, Profe, profe. muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Pura Hasta vida, luego. con mucho gusto. Profe, Dígame. no sé si fue que me perdí cuando pasó la lista o no pasó.